Sean ustedes bienvenidos a un programa más de la serie Hablan los Directores, analizando la problemática de la epidemia del COVID-19 en sus distintas instituciones. Hoy contamos como invitado con el doctor Clemente Terrero, médico, epidemiólogo, director del Hospital Robert Rick Cabral. Bienvenido, doctor Terrero. Buenas. Gracias por la invitación al programa, este excelente programa, para conversar sobre este tema de actualidad, que es precisamente la pandemia de COVID. Sí, nos gustaría, doctor Clemente Terrero, que nos hiciera un relato de cómo se ha comportado la epidemia del COVID desde que comenzaron el ingreso de los pacientes en el Hospital Robert Rick Cabral. Bueno, queriendo, primero, antes de hacer una intervención directa sobre lo que ha pasado allá, queremos decir que esta epidemia realmente ha sorprendido a todos los médicos, a todo el mundo, a todos los gobernantes, y al mismo tiempo ha sido una gran experiencia para la comunidad científica, para los médicos y para la población en sentido general, toda vez que no habíamos tenido conocimiento de algo similar a esto en términos de salud en el mundo. Más de 100 años que ocurrió la última pandemia en el mundo, precisamente de la influenza. En realidad, nuestro hospital, Robert Rick Cabral, desde que se inició esta pandemia, realmente se preparó porque todos los grupos sociales, todas las edades, iban a ser impactados. Sin embargo, los niños no han sido tan impactados como ha sido la población adulta. La gran cantidad de casos, la gran casuística de esta enfermedad ha sido precisamente en la población adulta. Los que más han aportado los fallecimientos ha sido precisamente la población adulta, y los agravamientos por igual, los internamientos y todos los casos graves que han ocurrido ha sido mayormente en la población adulta. Sin embargo, los niños de alguna manera han sido infectados porque es una pandemia que involucra no solamente a todo el mundo, sino a toda la población, a todas las edades. Y obviamente dentro de esas edades tenemos a los niños. El Hospital Robert Rick Cabral inicialmente estuvo trabajando con una unidad que habilitó de forma rápida para recibir los casos de COVID, hasta que precisamente a finales del año pasado, pues se inauguró realmente la unidad de COVID del hospital, que estaba en curso en un proceso de preparación y remodelación, la unidad pediátrica de COVID más organizada, más completa del país. Luego de esa apertura, y obviamente con el reordenamiento que se ha hecho desde el Ministerio de Salud Pública, desde el Servicio Nacional de Salud, sobre el manejo de los casos de COVID, hospitales que anteriormente pues estaban dedicados al manejo, al ingreso y manejo de COVID, como es de niños con COVID, como es el Hospital San Lorenzo de los Minas y Santo Socorro. Pues el Hospital San Lorenzo de los Minas volvió a su situación anterior de hospital materno infantil, y se desmontó su situación como hospital de COVID. Igualmente, pues el Santo Socorro pues se bajó también esta condición, quedando nosotros prácticamente, se puede decir, como único hospital de COVID del país. Nosotros tenemos un área de COVID bien organizada, bien preparada, con la capacidad de darle respuesta
desde el punto de vista de los servicios, de la cualidad, de cualificación de los servicios, un servicio de calidad. Y en la actualidad hemos recibido 2.665 pacientes no ingresados, sino que han sido evaluados en el hospital por sospecha de esta enfermedad, de los cuales 106 han salido positivos. Es decir, para una casuística de más o menos un 4% de positividad de los casos que hemos recibido en el hospital. El resto pues ha salido negativo. Esto no quiere decir que algunos de esos o una cantidad de esos pacientes que han salido negativos no tengan COVID, si todo depende de la etapa en que fueron evaluados. Si fue una etapa posterior a la carga viral, cuando tiene una elevada carga viral a nivel nasofaringeo, o si es en un periodo donde no tiene una adecuada carga viral, pues la prueba en esos momentos puede dar negativo. Y posteriormente, dependiendo de su condición clínica, pues ese paciente necesitará alguna respuesta distinta a la que está o ha estado recibiendo hasta ese momento. Nosotros en el hospital tuvimos un momento, sobre todo hace alrededor de 2 meses, en que hubo un abarrotamiento, se abarrotó la unidad de COVID de casos y se llenaron todas las camas de la unidad y tuvimos que habilitar nuevas áreas para poder darle respuesta a la demanda que teníamos en ese momento. La unidad de COVID tiene 10 camas de internamiento de pacientes no graves, pacientes de cuidado, pero que no están graves, y tiene 2 camas para cuidados intensivos. En total, 12 camas. Llegamos a tener momentos en que teníamos 20 pacientes ingresados con COVID y tuvimos que habilitar una nueva área para poderle dar respuesta en ese momento de alta incidencia de la enfermedad a nivel nacional, en uno de los grandes rebrotes, en el último rebrote de esta enfermedad en el país. Y luego, bueno, que se iniciaron las vacunas, toda esta situación fue cambiando paulatinamente, hasta que volvimos a bajar en el número de casos. No tuvimos que utilizar una nueva sala para manejar los pacientes, sino que la sala de COVID con 10 camas y 2 camas de manejo de pacientes de cuidados intensivos, pues hemos podido estar manejando la situación. En el día de ayer teníamos 7 pacientes ingresados. En todo el periodo ha habido la necesidad de colocar a alguno de esos pacientes en un ventilador, en cuidados intensivos, por deterioro y descompensación respiratoria. Y la mayoría pues ha salido bastante bien en su manejo. Sin embargo, uno que otro caso en algún momento por su estado de gravedad, y a veces más que por su estado de gravedad, por tener alguna enfermedad de base, un factor predisponente, pacientes realmente crónicos han podido fallecer a consecuencia de los ataques de esta enfermedad. Más o menos, ¿cuántos niños aproximadamente se han presentado y han dado positivo, han sido ingresados con la COVID en el hospital? 106 niños han dado positivo de 2.665 muestras que se han tomado, sí, para un 4%, alrededor de un 4%. De eso han fallecido 3 niños para un 2.8%.
O sea, es bastante baja, tomando en cuenta que es un hospital que maneja casos graves y de cuidados. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, uno decir, bueno, hubo 2.000 y pico de pacientes, 2.665, y de eso fallecieron 13. O sea, cuando usted hace los cálculos, realmente la mortalidad es sumamente baja. Pero nos estamos refiriendo a los casos positivos versus los casos positivos que han fallecido. El índice entonces de mortalidad en los niños, ¿dónde anda? 2.8 es que nosotros hemos tenido ahí. O sea, que es bastante Es baja. parecido a los adultos, más o menos. Sí, muy parecido a los adultos, sí. Muy parecido a los adultos. Y recuérdese que nosotros recibimos los En estos casos los casos graves, los casos que refieren de otros centros, y muchos de los pacientes que nos llegan son pacientes con comorbilidad o pacientes que tienen una falsemia, un paciente que tiene una diabetes, un paciente que tiene un tumor, un paciente que tiene un cáncer. Es decir, son pacientes que ya tienen factores predisponentes muy serios. Y aún en esas condiciones, pues los hemos sacado a la mayoría de su estado crítico, y solamente 3 casos han sido afectados. Doctor, en estos días se ha estado hablando mucho de la vacunación en los niños que se comenzó en el país a partir de los 12 años, que se está hablando de la posibilidad ahora de que se vacunen a partir de los 5. Eh, Parece que no están de acuerdo todavía la sociedad de pediatría, que todavía no está de acuerdo en que se inicie esa vacunación. Veo que hay países, creo que Argentina ahora comenzó a vacunarlo desde los 3 años. ¿Cuál es su opinión en ese sentido? Bueno, nosotros somos partidarios de iniciar la vacunación en los niños. Hemos escrito algunos artículos en ese sentido, eh, exponiendo nuestras razones. El primer país que comenzó a vacunar a los niños fue China, con la vacuna Sinovac. A partir de los 3 años de edad hicieron estudios, investigaciones, y ellos, en base a estos estudios, decidieron vacunar a sus niños. Luego de eso, Chile comenzó a vacunar los niños ya a partir de los 5 años de edad. Y Ecuador vimos que también está vacunando a los niños a partir de los 5 años de edad. O sea, nosotros, bueno, hasta donde llegamos a vacunar era entre 12 y 18 años, que era lo que hasta ese momento se había consensuado a nivel mundial. Sin embargo, nosotros somos partidarios de que esta vacunación también alcance a los niños mayores de 3 años de edad, en vista de que, sobre todo, esta vacuna Sinovac es una vacuna hecha con un procedimiento con tecnología tradicional, ya muy probada a nivel internacional en todas las vacunas que hasta el momento se han hecho. Las vacunas son el principal medio de prevención más efectivo, porque son específicas, que tenemos en el mundo. Y si tenemos eso a nuestra disposición, pues debemos utilizarla. Esos son los criterios que tenemos, además de que son virus, igual como otros tantos virus que se utilizan en la vacuna y que atacan a los seres humanos. Es preferible usted usar un virus atenuado o, digamos yo, inactivo, para que el individuo o las personas o los niños desarrollen inmunidad, que el virus vivo lo ataque, porque el virus vivo, si lo ataca, puede producir otros trastornos, lesiones, agresiones en el individuo, que lo pueden llevar a un estado crítico, a un estado de gravedad,
Y eso no sucede nunca con la vacuna. Por eso nosotros somos partidarios de que la población infantil, que es precisamente la más vacunada en el mundo, como sabemos, un acuerdo en el PAI, Programa Ampliado de Inmunizaciones, pues ya hay un acuerdo a nivel mundial por la OMS y los países de vacunar a los niños menores de 5 años de edad. De manera que no entendemos ese planteamiento, no entendemos la razón por la cual, digamos, algunas organizaciones, aunque respetamos su punto de vista, porque uno tiene que respetar el punto de vista, la opinión de los demás, lo que estamos debatiendo, exponiendo razones en ese sentido. Nosotros creemos que no existen argumentos que justifiquen la no utilización de la vacuna en niños, toda vez que esas vacunas ya han sido probadas y ya sean en toda la población, incluso en niños. Se han hecho ya estudios que justifican, que plantean que los niños pueden vacunarse. Y de hecho, es preferible una vacunación que, como dije, no le va a provocar ningún trastorno que un virus vivo que puede producir lesiones severas, graves, disfunción orgánica. Y además, otro elemento básico que tenemos que mencionar en ese sentido es que cuando los niños se infectan pueden desarrollar el síndrome inflamatorio multisistémico que envuelve en un proceso inflamatorio de gravedad e intensidad todos los órganos, fundamentalmente el pulmón, los vasos sanguíneos, los glóbulos rojos y el corazón y otros órganos. Y esto pues se ha ya demostrado, se ha asociado al estado de gravedad de los niños y en algunos casos a fallecer. De manera que con eso nosotros estamos evitando no solamente las complicaciones agudas que se presentan durante el proceso infeccioso, neumonía, fallo respiratorio, eh, miocarditis, sino que también estamos impidiendo, estamos evitando, estamos previniendo el desarrollo de un síndrome inflamatorio multisistémico que se presenta en los niños posterior a la infección, y eso no los vemos. En el día de hoy específicamente le di de alta a un niño que tenía un cuadro infeccioso bastante de mucho compromiso pulmonar y sistémico después de haber sufrido COVID, y tuve realmente que empeñarme a fondo para estabilizarlo. Todo eso lo vamos a prevenir con la vacuna. Por consiguiente, nosotros defendemos la aplicación de la vacuna en los niños, sobre todo los niños mayores de 3 años de edad, aplicando una vacuna de tecnología tradicional hasta tanto se puedan ya tener estudios suficientes y probados de las otras vacunas de alta tecnología, de tecnología de punta, como la Pfizer. Es mejor prevenir, como se ha dicho, que después tener que lamentar. Y los niños son muy vulnerables, los niños son muy sensibles y pueden morir si no lo protegemos. Por consiguiente, es un asunto de lógica, es un asunto de sensibilidad y esto es un asunto de amor que debemos tenerle a los niños, todos, porque precisamente los niños son los que van a relevarnos a nosotros de las funciones que tenemos actualmente, y deben ser niños felices, niños capaces, niños sanos, niños que puedan tomar las riendas que nosotros en su momento, cuando ya no estemos en estas funciones, y lo hagan precisamente imbuido y con toda la capacidad que tiene y que le da una salud sana, libre de enfermedades, sobre todo
enfermedades catastróficas o enfermedades que produzcan lesiones o secuelas graves y severas. Doctor, finalmente, se ha hablado mucho del avance que ha habido desde el momento que comenzó la pandemia, que prácticamente en ninguna parte del mundo se sabía qué tratamiento dar, cuál era la causa, qué estaba pasando. Entonces ahora ustedes tienen lo que se llama unas lecciones aprendidas con el COVID. Esas lecciones aprendidas frente al futuro, ahora que se está viendo que hay un ingreso mayor en las instituciones hospitalarias de casos de COVID, ¿cómo usted valora esas lecciones aprendidas para enfrentar si viene una nueva ola o aumenta los ingresos a los pacientes? Bueno, decir que realmente para nosotros esta pandemia ha sido una escuela. En realidad, comenzamos justamente antes de aparecer a la República Dominicana, y recuerdo que escribimos un artículo que le llamamos o que lo titulamos "Parece imposible detener el avance del coronavirus en el mundo". Apenas estaba iniciando el proceso y mucha gente realmente nos criticó porque decía que eso no era así, que realmente nosotros estábamos exagerando. Y todo esto, a pesar de que realmente nos impactó, teníamos la preocupación de que ocurriera algo así, no tan grandioso, porque no teníamos esa experiencia ni teníamos esa seguridad de que podía producir eso, ni siquiera lo pensamos, pero sí pensamos que ese virus podía seguir avanzando en el mundo bastante extensamente e intensamente. Y realmente la pandemia, cuando se declaró pandemia, para nosotros fue, wow, qué cosa más grande. Nosotros que habíamos manejado precisamente muchas epidemias en la República Dominicana, de dengue, de meningitis, meningococcemia, leptospirosis, todo eso, para nosotros esto fue algo extraordinario que nos dejó una gran lección. Y esa lección es que las cosas pueden aparecer independientemente de las intenciones que usted tenga y que usted tiene que realmente darle seguimiento a los acontecimientos, sobre todo naturales, para no perderlo de vista. También aprender de la pandemia. Nosotros inicialmente cuando esto comenzó, nadie sabía manejar la enfermedad. Se fue aprendiendo en el camino, caminando con ella, recorriendo con ella, y realmente aprendimos a conocerla ampliamente, sus diferentes manifestaciones clínicas, su comportamiento epidemiológico y sobre todo las diferentes facetas en cómo se presentaba, complicaciones, alteraciones, poco a poco, que fueron apareciendo, cada país haciendo su aporte y aprendimos. Realmente hoy en día podemos decir que conocemos ampliamente la enfermedad. El mundo está en capacidad de manejarla mejor. De hecho, precisamente ese conocimiento que tenemos es lo que ha permitido que podamos disminuir la mortalidad por COVID en el mundo y en la República Dominicana. También algo muy importante ha sido la vacunación que hemos usado, que hemos aprendido, los grandes debates que hemos tenido, los grupos antivacunas que hemos enfrentado, ellos también con sus argumentos y nosotros con los nuestros, pero sobre todo esta pandemia nos ha dejado una gran lección y es la importancia que tiene la vacuna, porque la vacuna ha sido el medio con el cual hemos podido detener o controlar o amortiguar o disminuir el avance de este virus en el mundo, y por eso estamos un poquito más seguros y tranquilos. Y por eso incluso hemos tenido la oportunidad de reabrir la actividad económica y las actividades sociales y educativas,
que hasta ahora tenemos. No tenemos que ser flexibles en este sentido, ser inteligentes y siempre actuar de acuerdo a las evidencias y de acuerdo a la lógica científica y la lógica realmente para poder seguir avanzando y enfrentando a esta situación. El país ha sido de los pioneros en la aplicación de algunos esquemas de vacunación, sobre todo la tercera dosis. Fuimos los pioneros aquí en América porque realmente es un grupo de médicos realmente que teníamos cierta experiencia en vacunas y teníamos también criterio y fundamento científico y lógico. Defendimos esa tercera dosis, la cual ha contribuido a mejorar la situación de salud de la población, a mejorar su condición, su capacidad de prevención, su inmunidad y su defensa. Y esto nos ha permitido a nosotros hoy en día comenzar a reunirnos, comenzar a reanudar las actividades sociales, sobre todo, como es la docencia, la actividad económica, las actividades sociales y reuniones y esas cosas que estuvieron suspendidas por espacio de un año. Esto es una gran lección para el mundo. Esta generación tuvo la oportunidad de ver lo que es una pandemia, 100 años después, y nada, seguir adelante y seguir haciendo propuestas proactivas a favor de la población, realmente sin sobrepasarnos, pero con la razón en las manos. Muy bien, muy bien. Hemos tenido una amplia explicación del doctor Clemente Terrero sobre el comportamiento de la epidemia de la COVID-19 en el Hospital Robert Reed Cabral. Sé que ha sido de mucha utilidad. Muchas gracias, doctor Terrero, por estas explicaciones. Siempre, siempre por acá. Y a nuestra audiencia también, muchas gracias. Hasta la Gracias a próxima, ustedes por entonces. Muchas invitarnos. gracias y buenas noches.